Mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Hiram Gutiérrez Cobos y he sido llamado por gracia de Dios a las misiones en Cuba. He sido llamado desde que yo era niño y pues tal vez desde niño me había resistido un poco y el Señor me fue llamando hasta que hubo un momento en el que ya no me pude resistir. Y cuando el Señor me llamó la primera vez yo tenía 10 años. Mi papá es evangelista, maestro y pastor, o sea, tiene mucha función, y cuando él salía a evangelizar a lugares así lejanos, me llevaba y se movía con profetas y personas llenas del Espíritu Santo que decían que yo iba a seguir con el ministerio de mi papá, pero a un nivel diferente. Y como niño yo recuerdo que había una canción que ponían en los cumpleaños de los niños, que era de Topollillo, que decía como mi papá, qué lindo sería parecerse a mi papá. Y yo quería ser como mi papá, pero después cuando me di cuenta lo que en realidad mi papá pasaba, dije, Señor, ya no quiero ser como mi papá. A mi papá lo trataron de matar 3 veces, lo golpearon en algunas ocasiones por predicar, por llevar el evangelio a lugares donde casi ninguno entraba. Yo dije, Señor, si vas a mandar a otro, voy a orar por él, voy a apoyarlo, voy a hacer lo que sea posible, pero no quiero ser así, porque yo veía el sufrimiento, no veía la bendición. A los 17 años el Señor me volvió a llamar, me dieron profetas, me ungieron, me dijeron que el Señor tenía algo conmigo, y ahí fue donde me dio mucho miedo y me resistí demasiado. Después el Señor siguió tratando conmigo hasta que un día se me presentó. Yo temblando, llorando, me dio una visión, y en esa visión me había sacado de mi cuerpo y me llamaba por mi nombre. Yo recuerdo que cuando el Señor me hablaba, yo temblaba y sentía que caía en un vacío, y recordaba esa parte de la Biblia donde dice que cuando el Señor habla, la tierra tiembla, y no nada más la tierra, también sus hijos y sus siervos. Después, más adelante, el Señor me dio instrucciones de que yo tenía que prepararme para servir, que no iba nada más a ir a servir, sino tenía que saber lo que iba a hacer. Y me dio una visión donde me mostraba Cuba, y después, estando en ayuno y oración, me dio una palabra, que Cuba iba a ser azotado. Desde la primera vez que yo entré a Cuba, llevé esta palabra. En el 2019 el Señor me permitió atravesar Cuba hasta la provincia de Santiago de Cuba. Ahí yo di esta palabra en 10 iglesias, y en esas 10 iglesias, en su mayoría todos me llamaron a un lugar aparte y me dijeron, hermano, en 1992 hubo profetas que atravesaron todo Cuba y venían con esta misma palabra. Y ahí fue donde nosotros conocimos lo que se llamó el periodo especial. Me empezaron a hablar del periodo especial. Sabemos que lo que viene para Cuba es un llamado fuerte de Dios, como en esa época. Me decían que no había que comer, que la gente se moría de hambre, que muchos escaparon a Estados Unidos y murieron en el trayecto, que la gente comía colchas o pedazos de tela con aceite y empanizados para poder sobrevivir. Yo en algunos lugares, antes de que yo subiera, los pastores o algunas personas decían, el año 2020 es el año para Cuba. Este año es la visión 2020 que tenemos, donde Dios Señor va a traer prosperidad, bendición y esto que el otro, decía mi abuelita. Y a veces yo sentía feo y tenía miedo de decir lo que el Señor me había mostrado. Pero aquellos que lo recibieron todavía me siguen diciendo que se habían preparado cuando recibieron esta palabra. Lo que Cuba está pasando en estos momentos es una situación muy difícil, no nada más económica, sino también espiritualmente, demasiado. Tenemos que orar por Cuba, hermanos. Yo he vivido, una cosa es que te digan lo que te cuentan, y otra cosa es que te digan lo que han vivido. Y yo he vivido muchísima necesidad en Cuba. En Cuba la gente es demasiado pobre. El sueldo promedio más o menos está en 250 pesos al mes. Para ellos eso no es nada. La carne valía 90 pesos la libra, 180 el kilo de carne de puerco. No pueden comer carne de res, está prohibida.
no pueden comprar muchas cosas. Dicen que el gobierno los tiene restringidos en demasiadas cosas. No nada más dicen, lo he vivido, lo he visto y doy testimonio de ello. En estos momentos están teniendo una necesidad demasiado grande, mayor que la que ya tenían. Se dice que hay precios de coronavirus, donde toda la canasta básica y todo lo que, hasta lo que no es elemental, ha subido de 200 a 300% más. Es llamado el precio del coronavirus. Bueno, eso es hablando un poco de Cuba. Ahora vamos a tratar de hablar de lo que se ha hecho. Allá la gente, si ganaba 250 pesos al mes, no tenía la oportunidad de comprar Biblias. Fuimos desde la primera vez llevando Biblias. A nosotros no nos permitían meter de fuera nada que fuera literatura. Las Biblias fueron donadas por una sociedad ecuménica. Las Biblias fueron donadas por una sociedad bíblica. Llegaron a una sociedad ecuménica en la cual hay espiritistas, santeros, babalaos, brujos, y ahí están los del séptimo día, que a través de ellos pudimos acceder a las Biblias. Esas Biblias nos valieron nosotros 150 pesos más o menos. No fue mucho lo que pudimos hacer, pero con lo que teníamos siento que fue demasiado. El Señor nos habla a través de parábolas, y una parábola que me gusta mucho es la de la perla. Y poniéndonos a pensar los de la perla, ¿qué es la perla? Simplemente viene a ser un grano de arena, pero un grano de arena en la posición correcta viene a ser una hermosa perla. No nada más llevamos Biblias, sino también llevamos material bíblico. Pudimos meter esos paquetes de escuela bíblica de verano, en los cuales Cuba no tiene nada de literatura, y por gracia de Dios lo van a reproducir a nivel nacional, de lo que no tenían nada, hermanos. Estamos pidiéndole a Dios poder llevar más. No se puede llevar Biblias, pero se puede llevar dinero. No era apoyado yo por ninguna institución, por ninguna iglesia. La familia mía era cubana, y ese peso que el Señor ha puesto en mí ha sido un peso grande, no por lucirme, porque nadie se lo digo, a nadie se lo comento, lo hago para testimonio nada más, pero ha habido, para poder ir para allá tengo que ir a predicar hacia algunos lugares, y con lo que predico voy y me vuelvo a internar en Cuba. Para mí es difícil, porque simplemente me doy de alta, por decirlo así, como turista, y como turista tengo que entrar y salir. Si fuera, ahora el Señor me ha bendecido con la posición de ministro, y podría darme y quedarme un tiempo más y poder reportar lo que se va a hacer y poder avanzar un poco más en los planes que tenemos. Es muy difícil evangelizar. Nosotros, para evangelizar, hemos tenido que hacer eventos para niños, escuelas bíblicas así de 3 días, llevar personas que capaciten, que atiendan, repartir dulces. La última vez que fui llevé mi maleta a la mitad de dulces y a la mitad de ropa, y si viera lo que puede hacer un dulce, allá un chocolate Carlos V, delgadito, chiquito, pero de los más flaquitos, vale 35 pesos, y a mí me costaron 50 centavos en México en oferta. Y pues veía que un dulce es con lo que llegan de regalo cuando un niño cumple años, y para el niño es demasiado. Llegamos a lugares donde me decían que los turistas o los extranjeros no habían llegado nunca. Estuvimos en un lugar que se llama La Matilde, en la provincia de Camagüey, estuvimos en Siboney, estuvimos en lugares en los que de verdad podemos ver la necesidad. Podemos ver no nada más la necesidad económica, sino la necesidad de la palabra de Dios. La necesidad de que, si decimos podemos ser cristianos en la bendición, ahora, ¿qué tan fácil es poder ser cristiano en la necesidad? Muchos, cuando ya no tenemos a veces mucho dinero, renunciamos o renegamos de Dios. Cuando nos va mal, renegamos de Dios. Pero he llegado a iglesias donde la gente se puede decir que solamente tiene un par de zapatos
y 2 mudas de ropa, pero cuando llega el Señor con ellos y se siente la presencia de Dios fuertemente. Hemos también evangelizado de alguna forma con equipo de béisbol. Allá hace 5 años los cristianos eran perseguidos y era muy difícil, demasiado. Todavía no se puede hablar abiertamente de alguna religión. Nosotros hemos llegado con un equipo de béisbol donado por mis sobrinos. Mis sobrinos son beisbolistas, son prácticamente unos niños, pero sus equipos o sus guantes que ya no les quedaban, me los regalaron para poderlos llevar allá. Se invitaban a los niños a jugar, se oraba para empezar, se oraba para terminar, se les daba una merienda tal vez pequeña y se invitaban los domingos a ellos y a los padres. Anteriormente no se podían juntar más de 12 personas en las iglesias, pero estamos, ¿cómo se dice?, infringiendo la ley hasta cierto punto, invitando a más personas a las iglesias. Las iglesias están restringidas, son vigiladas, nunca sabes con quién estás platicando. Puede ser un hermano, pero puede ser alguien, algún agente del gobierno. Se habla con mucha cautela de todo eso y bueno, es una forma de lo que estamos haciendo. La primera vez yo le platicaba al pastor que cuando yo llevé una Biblia a Guanabacoa, es el lugar más grande de santería en Cuba, en Guanabacoa, daba yo mi testimonio de cómo el Señor me había llamado, cómo habíamos pedido por el Señor, cómo el Señor me había mostrado que iba a estar en Cuba, cómo el Señor me había mostrado que iba a llegar a ese lugar. Y una mujer morena, gordita, chiquita, ya grande, puedo pensar que era ya una mujer mayor, viene y me abraza, me besa, me cae al cuello. Había una forma de saludar en Cuba. Aquí nosotros en México decimos Dios te bendiga, pero en Cuba, antes de que te saluden, hermano, te dicen mi hermano, Dios te bendiga mucho. Y lo aprendí rápido. Cuando esta mujer se me acerca, yo le digo, hermana, Dios te bendiga mucho. Y esta no me da la mano, me cae al cuello y me dice, mi hermano, Dios te bendiga mucho más. Me empieza a besar y empieza a llorar conmigo y a decirme, hermano, yo por mucho tiempo le he pedido a Dios una Biblia de letra grande. Y grita y llora. Le doy la Biblia, la abre, tenía un forro de celofán, la abre y ve que decía Biblia de letra gigante y empieza a gritar y dice, pero el Señor me mandó una de letra gigante, y se empieza a gozar y se empieza a mover y empieza a llorar de gozo. Y yo decía dentro de mí, tantas Biblias que yo tengo en mi casa y a veces una es la que hace la diferencia, la que se necesita. Y esta hermana con qué gozo la recibía. Cuando yo tomé su Biblia anterior que ella llevaba en la mano, era una Biblia que estaba dividida entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, que estaba pegada con cinta, que estaban las hojas todas ajadas, todas arrugadas. Esa se veía que había sido una Biblia de mucha batalla, que había sido leída con muchas ganas. Y que cuando iba a la iglesia, la Biblia misma parece que uno de estos días ya no iba a regresar. Fuimos a demasiados lugares, tal vez con pocos recursos, pero no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y le doy gracias a Dios porque ahora servimos por su gracia. Que el Señor les bendiga, que sean muy bendecidos. Mis hermanos, Dios les bendiga.